Hace 1000 días se abrieron las puertas del infierno. Fue el 7 de octubre de 2023. ¿Quién no recuerda dónde estaba en ese momento y qué estaba haciendo cuando todo comenzó? Y los que se encontraban lejos, ¿quién no recuerda cómo se enteró de lo que estaba pasando en Israel y en quién o en quiénes pensó de inmediato? ¿Quién no dijo aquel día más de una vez: no lo puedo creer? De esto y más vamos a hablar hoy, 2 de julio, jueves 2 de julio de 2026, 17 del mes de Tamuz en el calendario hebreo. Shalom amigos y bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Los diarios de hoy no solo informan, también reflejan el estado de ánimo de un país entero. A la derecha vemos el diario Israel Hayom, a la derecha según lo vemos en la pantalla, con el titular 1000 días de guerra. La imagen es en Reim, el lugar donde se llevó a cabo el Festival Nova, que se convirtió en ese momento en escenario de las peores atrocidades. El pie de la foto dice: los recordaremos por siempre, y en el centro vemos el diario Yediot Aharonot, con una estremecedora imagen de la invasión de terroristas al sur de Israel. El titular: Elef Yemei October, 1000 días de octubre. Y no dice 1000 días desde octubre, 1000 días de octubre, porque aquí en Israel, para muchísima gente, el tiempo se detuvo en octubre, el 7 de octubre de 2023. La bajada dice: la negligencia, la masacre, los secuestrados, el heroísmo, el costo, la recuperación. La guerra todavía no ha terminado. Del lado izquierdo vemos el titular del diario Maariv, que es sencillamente 1000. La bajada es informativa y dice que hoy se conmemoran los 1000 días desde el 7 de octubre de 2023, con una serie de actos y manifestaciones desde las 6:29 de la mañana, el momento en que comenzó el ataque asesino de Hamás contra la población del sur del país. Y aquí viene un dato que sacudió anoche a la opinión pública. El ex coordinador de las negociaciones por la liberación de los rehenes, general de división Nitzan Alon, dijo que, abro comillas, el gobierno rechazó acuerdos completos. Rehenes que no sobrevivieron pudieron haber regresado con vida, y habló de intereses y supervivencia política. Como dijimos, hay actos y actividades de distinto tipo durante todo el día. Aquí la página central del diario Yediot Aharonot de hoy, que muestra primeras planas de los últimos meses, de los últimos casi 3 años desde el comienzo de la guerra. El Consejo de Octubre, una organización que reúne a más de 1500 familias de víctimas, sobrevivientes del cautiverio en Gaza y sobrevivientes de la masacre del 7 de octubre, lleva a cabo una serie de actos de homenaje y protestas en más de 70 lugares en todo el país. Algunas de esas manifestaciones se realizan frente a las casas de los ministros, incluyendo la residencia oficial del primer ministro Benjamin Netanyahu y la Knesset, el Parlamento de Israel. El acto central se realizará a las 8 de la noche en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, y se le cambiará el nombre al lugar. A partir de hoy será la Plaza de la Memoria. Los organizadores también tienen previsto bloquear varias de las principales rutas del país durante todo el día. Y más allá de la información y los datos, los diarios de hoy y seguramente también los del fin de semana tienen muchísimas columnas de opinión y análisis. Vamos a ver la del periodista Avi Ashkenazi en el diario Maariv de hoy.
Sábado 7 de octubre de 2023 a las 6:29 se abrieron las puertas del infierno. Miles de terroristas de Nujba, de la unidad de élite de Hamas, terroristas de la Yihad Islámica y una muchedumbre gazatí enfervorizada penetraron a través de casi 100 puntos diferentes a través de o a lo largo de la valla fronteriza entre Israel y Gaza. En cuestión de minutos pasaron por encima de la división Gaza de las Fuerzas de Defensa de Israel. Cerca de 5.000 terroristas entraron en las localidades de la periferia, lo que se conoce como Otef Aza, en las posiciones y bases del ejército, en las fiestas en la naturaleza, en los cruces y en las carreteras. Sembraron destrucción, muerte, actos de violación y secuestros. Conquistaron una región en el Estado de Israel. Desde entonces, las fuerzas de defensa de Israel combaten en 7 frentes: Gaza, el Líbano, Siria, Yemen, Irán, Irak y Judea y Samaria. En todos ellos, dice el autor Avi Ashkenazi, las fuerzas de defensa de Israel consiguieron logros tácticos impresionantes. Pero en ninguno de los casos los logros militares se tradujeron en movimientos políticos. Todos los frentes permanecen abiertos, todos ellos en estado de guerra. A pesar de esto, incluso al cabo de 1000 días, el Estado de Israel no sabe cómo investigar el terrible fallo. No es capaz, debido a intereses políticos, dice el autor, de establecer una comisión estatal de investigación como está estipulado en la ley y como dicta la lógica. Y este es el punto que más se trata y se discute hoy en los medios, en los debates en televisión y en radio: cómo investigar, qué hacer para comprender qué nos pasó, cómo llegó el Estado de Israel a una situación como la del 7 de octubre de 2023 y, sobre todo, lo más importante, qué hacer para que algo así y ni remotamente parecido nos vuelva a suceder. Mientras tanto, la realidad nos recuerda que la guerra no terminó. Veamos qué está pasando en otro de los frentes que siguen abiertos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, informó en las últimas horas que los mediadores cataríes y pakistaníes concluyeron reuniones por separado en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Doha. Al-Ansari dijo que se lograron avances positivos en cuestiones relacionadas con el memorando de entendimiento. Las partes acordaron continuar las conversaciones durante el próximo periodo y la siguiente reunión se va a programar lo antes posible después de los funerales del ex líder supremo iraní Ali Khamenei. Y ese es nuestro siguiente tema, es que Irán está en pleno proceso de preparativos para el funeral de Estado del líder supremo Ali Khamenei, quien, recordemos, fue eliminado en el primer ataque israelí de la guerra el 28 de febrero pasado. Las ceremonias de despedida durarán varios días y se harán en distintas ciudades de Irán, y también habrá algunos actos en Irak. Habrá varias procesiones y las autoridades iraníes estiman que, atención a este número, en la procesión central participarán entre 15 y 20 millones de personas. Según los informes oficiales, también estarán presentes líderes y funcionarios de alto rango de más de 40 países y ya se acreditaron más de 900 periodistas extranjeros, una cifra récord en Irán. Los organizadores anunciaron que los actos se harán bajo el lema Mártir de Irán y con el eslogan Debemos vengar. Y la imagen del puño cerrado fue elegida como símbolo oficial de las ceremonias. Mientras tanto, el medio Iran International, vinculado a la oposición en el exilio, informa que obtuvo una copia de una directiva confidencial del máximo organismo de seguridad de la República Islámica que indica que
en la cobertura de la histórica procesión fúnebre del líder mártir de la revolución, dicho todo eso entre comillas, o sea, como ellos llaman al funeral de Jamenei, los medios no deben hablar sobre disputas políticas y desacuerdos internos y solo deben centrarse en las ceremonias y rituales y mantener una narrativa cerrada, o sea, que se ajuste a los mensajes de los ayatolás. Esta directiva también recomienda que los temas relacionados con el memorando de entendimiento con Estados Unidos se retiren gradualmente de la prioridad mediática en las próximas 48 horas. Entre esos temas, entre esos asuntos, el régimen menciona la aplicación equilibrada de los compromisos, especialmente en lo que respecta al estrecho de Hormuz, los acontecimientos dentro del Líbano y el papel destructivo del gobierno libanés, así dice textualmente, la necesidad de poner fin a los ataques israelíes y la oposición a las soluciones impuestas desde afuera de Irán. A propósito del equilibrio de fuerzas en la región, hay otro tema que hoy genera enorme interés: el creciente distanciamiento entre Estados Unidos y Arabia Saudita, con posibles consecuencias para todo Medio Oriente. Un informe publicado por The New York Times reveló una profunda crisis geopolítica entre Washington y Riad, que fue el verdadero motivo de la cancelación abrupta del proyecto Libertad. Ese era el plan que tenía Estados Unidos como respuesta a Irán cuando cerró el estrecho de Hormuz al comienzo de la guerra, y la idea de Trump era que su hermosa armada, como él la llamaba, escoltara a los barcos que querían atravesar el estrecho. En Riad también temían que eso provocase una escalada regional, que la guerra se saliese de control. En su momento se informó sobre la oposición de Arabia Saudita, que se negó también a permitir que las fuerzas estadounidenses utilizaran su espacio aéreo para llevar adelante esa operación. Y ahora se conocen más detalles, como que hubo una fuerte crisis diplomática entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que la decisión de Arabia Saudita tomó por sorpresa completamente tanto al Comando Central de Estados Unidos como a la Casa Blanca, aunque claro, también los saudíes se vieron sorprendidos porque nadie les había consultado sobre este plan de Donald Trump, que, como dije, pensaba usar su espacio aéreo. La situación derivó en una serie de conversaciones entre altos funcionarios estadounidenses y el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Trump habló con él en 3 oportunidades, mientras que el vicepresidente J.D. Vance y los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner también intentaron convencerlo de respaldar la operación. Sin embargo, bin Salman mantuvo su rechazo, lo que finalmente llevó a Washington a cancelar el operativo. El New York Times también plantea que en el contexto de la última guerra salieron a la luz diferencias estratégicas entre Estados Unidos y Arabia Saudita respecto de la seguridad en Medio Oriente, especialmente con relación a Irán e Israel. Según el informe, Riad busca desarrollar una estrategia más independiente, fortaleciendo sus vínculos con Pakistán y China, además de mantener contactos directos con Teherán para abordar cuestiones como la seguridad en el estrecho de Hormuz, los misiles iraníes y el apoyo de Irán a grupos terroristas en la región. De acuerdo con The New York Times, Arabia Saudita considera que esas amenazas representan un riesgo más inmediato que el programa nuclear iraní, un tema que, como sabemos, sigue siendo prioritario en la agenda de Israel. Además, en Riad aún persiste el malestar que provocó el tono despectivo que utilizó Donald Trump
cuando hablaba sobre el príncipe heredero Bin Salman durante un foro de inversiones celebrado en Miami el pasado mes de marzo. Y en ese punto entra un concepto que hemos mencionado muchas veces y que ocupa un lugar central en casi todo Medio Oriente: el honor. Como otro reflejo del distanciamiento entre los dos gobiernos, se destaca que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio no incluyó a Arabia Saudita en la gira que realizó la semana pasada por varios países del Golfo. Y a nosotros, aquí en Israel, esto nos hace pensar en qué efecto podría tener esta situación si se prolonga y se profundiza en la posibilidad de ampliar los acuerdos de Abraham y concretar el establecimiento de relaciones bilaterales con el reino saudita, algo que estaba muy cerca de suceder antes del 7 de octubre de 2023 y que la organización Hamás logró truncar con la masacre y la guerra, del mismo modo como destrozó los sueños, la integridad física, el equilibrio emocional y las vidas de miles de israelíes, hoy hace exactamente 1000 días. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, a suscribirse, a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.